Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 42 minutos. Para cerrar la semana y para cerrar el programa del día de hoy, no podemos dejar de seguir alertando sobre la situación de muchos ecuatorianos que no tienen acceso a medicamentos. Hay dificultades, hemos escuchado, hemos visto, hemos palpado denuncias de pacientes y sus familiares en la red pública de salud que no está abastecida con medicamentos en muchos de los casos, faltan insumos, ha habido protestas por parte de pacientes y de sus familiares. Hay preocupaciones, por ejemplo, por parte de la Fundación Hemofílica Ecuatoriana. Su presidente, Javier Córdoba, visita nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va, señor Córdoba? Bienvenido, buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días, Fabricio. Muchas gracias por ayudarnos a hacer nuestra voz el día de hoy en una situación bastante crítica para la hemofilia y la enfermedad de von Willebrand a nivel nacional. Cuéntenos qué está ocurriendo, cuál es la situación crítica que están enfrentando los pacientes hemofílicos. Bueno, sabe que estamos con cero stock de medicamentos de este tipo a nivel nacional en todos los hospitales públicos del Ministerio de Salud a nivel nacional. No tenemos medicación, hay emergencias en donde los pacientes llegan a los servicios de emergencia, no los atienden, los regresan a las casas, están postrados en sus casas con las articulaciones realmente inflamadas, porque la hemofilia es una enfermedad de carácter hemorrágico. Nosotros sangramos a nivel articular, que es en su mayoría, o en los músculos, porque no tenemos dentro de nuestra sangre los factores de coagulación, que son los que impiden este tipo de hemorragias. Entonces somos una enfermedad de muy alta vulnerabilidad, Fabricio. A pesar de estas condiciones y de las sugerencias y todo lo que hemos tratado de hablar con los funcionarios públicos encargados del tema de la hemofilia, con la subsecretaria de Gobernanza, con el Programa Nacional de Salud, el Programa Nacional de Sangre, que es en donde está el tema de la hemofilia, prácticamente, Fabricio, estamos a casi un año de que nos pidieron unos 3 meses del cambio de transición de gobierno al otro para poder solucionar los temas. Y prácticamente, Fabricio, han venido comprando la medicación a cuentagota. Nosotros somos una enfermedad que, porque es crónica y podemos tener sangrados sin necesidad de golpearnos, sino espontáneos, la condición esta nos da que nosotros tenemos que utilizar la medicación de manera profiláctica, es decir, prevenir los sangrados. Y aquí es donde viene el tema donde el señor vicepresidente habló de la prevención y de agravar los cuadros clínicos. Él habló como médico y sabe que es la mejor forma de poder inclusive ser un ahorro para el Estado. Hay que prevenir. Hay que prevenir, claro. Hay que prevenir. Entonces imagínense que hoy en día el Estado aportó normalmente al Ministerio el 2021 con su presupuesto, se hizo una compra normal de medicamentos. Aparte hubo 2 compras por emergencia, la una dada por el vicepresidente y la otra por el presidente de la República. Y aquí es donde no entendemos, Fabricio, porque la FUNDEC, nosotros que estamos ya hace más de 25 años, en generación que hemos estado, pero hace unos 10 años atrás, en especial estos 7 últimos, nos hemos buscado en buscar las normativas. Hemos buscado crear una guía nacional de tratamiento que dé la pauta y una normativa a los médicos, tratantes y administrativos para comprar la medicación a tiempo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa, Fabricio? Que no se compró la medicación de los pacientes hemofílicos a pesar de que estamos dentro del cuadro básico de medicamentos. Entonces, es una falta muy grave del Ministerio de Salud no haber hecho la compra de los medicamentos en su totalidad para el tratamiento profiláctico de los pacientes. Pero esos medicamentos, a ver, quiero entenderle, ¿forman parte del cuadro básico de la salud y no han sido comprados o no forman parte del cuadro básico y el Estado debería incorporarlos al cuadro básico? No, forman parte. Son parte del cuadro. Eso es grave. Y no los han comprado. No los han comprado. El factor 8 y el factor 9 son medicamentos del cuadro básico a nivel nacional. Así que, Fabricio, nosotros estamos con los pelos de punta porque los pacientes están llegando a los hospitales, no los atienden, y los que están con casos graves
como hoy un niño en el Hospital Boa Ortiz en este momento, que llegó con un sangrado gástrico, uno de los más peligrosos de los hemofílicos, porque puede desangrarse y en cuestión de horas morir. Hemos tenido que nosotros llegar primero que la ayuda del propio ministerio al Hospital Boa Ortiz, donando de nuestras cajitas pocas que tenemos en nuestra dotación los pacientes. Hemos tenido que llegar primero que a la autoridad del Programa Nacional de Sangre que preste a otro hospital. No los prestan porque saben que ya se quedan sin nada y ahí está este problema. Y nosotros hemos tenido que solucionar el problema, más no el Ministerio de Salud, salvar una vida. ¿Han tenido tal vez o han intentado dialogar con la ministra Jimena Garzón, con el viceministro José Ruales, con alguna autoridad del Ministerio de Salud? Fabricio, tuvimos una reunión el 9 de julio del 2021, en donde el viceministro estaba presente, los abogados del ministerio, la área de compras, la parte financiera del Ministerio de Salud, el viceministro Ruales, la subsecretaria de Gobernanza en Salud y el jefe del programa de sangre donde está el problema de la hemofilia. Imagínese el 9 de julio, en donde el viceministro Ruales le dio la orden inmediata de que se ejecuten las compras totales para la medicación de los pacientes hemofílicos y de von Willebrand a nivel nacional. No lo hicieron. No le hicieron caso al viceministro. Entonces aquí hay un problema, que no le hacen caso ni al presidente ni al vicepresidente, que son la máxima autoridad en el país, y tampoco le hacen caso a los viceministros, los mandos medios del Ministerio de Salud Pública. Y nos han puesto en esta situación tan crítica y que lastimosamente uno de estos días vamos a tener muertos en cualquier hospital del país a nivel nacional. Usted nos habla de este encuentro de julio. Mire cuántos meses han pasado. Así es. ¿Han pasado cuánto? 9 meses. No, más de 9 meses. Ya, y no han tenido o no han intentado un nuevo acercamiento con la ministra, con el viceministro. Ahora el problema es que cuando se mandan las cartas estamos viendo o no les llega la información real a la ministra, o nuestras cartas no llegan a manos de la ministra, que es lo que puede estar pasando. Lastimosamente, no tenemos ya un diálogo. El día de ayer, en esta desesperación, fuimos una delegación para que nos atienda el Ministerio de Salud y nos den respuestas al tema de la compra urgente de medicamentos. Y mire que, no sé, creo que ayer recién se pusieron a trabajar, que dijeron que tenían reuniones todo el día y que no nos podían atender. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no les interesa. Y prácticamente el día de ayer fue el rompe de la parte diplomática de parte de nosotros, porque ya no podemos estar esperanzados a que un rato nos respondan. ¿Y qué fue lo que hicieron ayer? Entonces, no nos atendieron, no nos respondieron ni a los llamados por celular, ni a la llamada por la parte del hall del ministerio, para que alguna de las autoridades nos atienda. Ahora, lastimosamente, pues como la situación es crítica, los pacientes, los familiares lo que hacen es llamar a la fundación, llamar a su presidente, y como yo sí les entiendo la desesperación porque yo soy paciente hemofílico, yo también sé qué es lo que no haber tenido medicamento, y nosotros pensamos que ya en esta era no vamos a pasar lo que pasamos nosotros los adultos con tanta burocracia, pero vemos que la situación continúa, pero vemos que la realidad no saben las cabezas, me supongo la señora ministra, o el señor vicepresidente o el señor presidente de la República. Así que como última opción, para tratar de buscar, Fabricio, quisiéramos que la Asamblea Nacional, con la Comisión de la Salud, le tome en cuenta la hemofilia y que nos haga una entrevista o que nos cite para nosotros hacerle el descargo, porque con la hemofilia se puede evidenciar totalmente muchos temas antitécnicos que se generan durante todo este tiempo, y pues lo que no se ha comprado los medicamentos, no solo de la hemofilia, sino de las enfermedades catastróficas, raras y huérfanas, ¿sí? Entonces, ese es el problema. Saben que nosotros somos de las
2 o 3 fundaciones a nivel nacional fuertes que manejamos datos, manejamos estadística. ¿Cuántos pacientes hemofílicos hay en el Ecuador? Digamos, forman parte de estas estadísticas que ustedes manejan? Sí, nosotros somos más de 1,000 personas con la segunda enfermedad, que es aparte de la hemofilia, que es la enfermedad de von Willebrand. Entre la hemofilia, nosotros tenemos hemofilia A y hemofilia B, que son 2 distintas hemofilias, pero se parecen, son igualitas en los síntomas y todo, pero se tratan diferente. Pero somos 854 pacientes a nivel nacional. De esos 854 pacientes, Fabricio, el 80% está dentro del Ministerio de Salud y el 20% en el IES. Del IES no puedo hablar ahorita porque prácticamente el IES ha hecho sus compras y están abastecidos los hospitales hasta unos meses más que compran, o sea, cada 2 en los hospitales semestres. del IES, para esto ya hay abastecimiento. Sí, hay el medicamento, hay los medicamentos. El problema es la Red Pública de Salud, del Ministerio. Del Ministerio. Y nos preocupa porque el Ministerio debería ser el ejemplo por ser el sistema de salud central, que debería dar soporte a los subsistemas. Ahora es al revés. Y vea que ni siquiera se toman el tiempo estas personas. ¿Por qué? Porque no saben del problema. Son gente improvisada, ¿sí? Y yo voy a decir algo también, que puedo decirlo, que es gente que más viene por un tema comercial que por los temas de salud, ¿sí? Eso es grave. Y podemos probarlo, lo que decimos. Porque imagínese, Fabricio, no puede ser que habiendo la red de salud no la activen y le pidan prestado a los hospitales del IES que sí tienen una cantidad de medicamentos hasta que se resuelva la compra y los pacientes no sufran de esta manera. Entonces imagínense que la hemofilia, cada vez que se llenan las articulaciones de sangre, se desgastan y eso produce discapacidad. Y llegamos nosotros los pacientes a tener discapacidades tan severas hasta del 80%. Un ejemplo, yo mismo. Yo apenas tengo 41 años y tengo una discapacidad de más del 70% de discapacidad física, producto de no haber tenido un buen tratamiento desde pequeño. Ahora, los pacientes que venían ya casi unos 10 años en adelante acá, los niños, prácticamente están comenzando a dañarse sus articulaciones tan pequeños, y eso evita ahora ¿qué, Fabricio? No podemos ir a la escuela, al colegio, al jardín, a la universidad, ni a los trabajos normalmente y hacer nuestra vida normal. Y lo que no se dan cuenta ahora todavía, Fabricio, es que hay muchos pacientes que trabajan de manera informal. ¿Por qué? Porque la condición de la hemofilia no les dejó estudiar. Entonces son personas que trabajan de manera informal como comerciantes y la cuestión. Y ahora son pacientes que donde el 80, el 90% de nuestra estadística, que hemos hecho estudios mediante la Universidad Católica, que trabajamos como un brazo de investigación en el tema de epidemiología de la hemofilia, podemos decir que el 80, el 90% de la población hemofílica son de muy bajos recursos económicos, Fabricio. Y esto es un medicamento que no se compra porque son medicamentos ultra costosos, son de origen biológico, que no se hace aquí en el Ecuador ni en un país cercano, sino se los fabrica en Europa o en Estados Unidos, y no se compra en cualquier farmacia. O sea, no es que van a la farmacia de la esquina y encuentran el medicamento. Así es, no es que se compra una pastilla y lo que sea y se compra. Entonces, imagínense la tarea titánica que nosotros hicimos hace muchos años atrás con el Ministerio, de entregar información, de abrir hospitales, para que esta medicación sea comprada. ¿Por quién? Por el Estado, que es el único que puede solventar. Y para llevar un buen control, que se llegue a los hospitales públicos a nivel nacional y los pacientes acudan a su hospital, se atiendan en su hospital, en su localidad. Y ahora vernos en esta situación antihumana, porque ya no sabemos qué decir. Antihumana, porque saben que la hemofilia es un problema gravísimo. Donde comienza una hemorragia, no para. La única forma de parar esos sangrados hemorrágicos internos o externos son poniéndose los factores de coagulación. Correcto. Ojalá que esta alerta llegue a oídos de las autoridades
del Ministerio de Salud Pública, de la ministra Garzón, del viceministro Ruales, la alerta que ha generado Javier Córdoba en esta mañana sobre la situación de los pacientes con hemofilia que están enfrentando una complicación muy grande para el acceso de medicamentos, para tratarse, para prevenir y para tratarse en los hospitales y dispensarios y farmacias de la Red Pública de Salud. Javier, gracias por el tiempo, muy amable. Muchas gracias. Y bueno, mediante este medio quiero invitar a todos los pacientes, familiares, amigos que nos conocen a los pacientes, a acudir el día lunes a la Plaza Grande a las 10 de la mañana, donde haremos una concentración. Los pacientes de Ambato, de Ibarra, de Esmeraldas, y a nivel nacional estaremos en las gobernaciones, Fabricio, los pacientes que están más lejanos en Machala, en Cuenca, en Loja, estaremos en las gobernaciones haciendo la entrega para que los gobernadores vean que a nivel nacional están los hemofílicos sufriendo y que nos ayuden con el señor presidente para que él pueda tomar la rienda y darle la orden a la señora ministra para que se compren los medicamentos de manera urgente. Gracias a Javier Córdoba, presidente de la Fundación Hemofílica Ecuatoriana, con esta alerta, aquí en A Primera Hora. 8 de la mañana, 58 minutos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.